La flota imperial está controlada por el Adeptus Terra e incluye casi todas las naves del imperio. La flota imperial se divide en tres ramas distintas: las flotas de guerra de la Armada Imperial, las flotas mercantes y las flotas civiles. Las naves Nobilite también caen bajo su administración. Las pocas naves que no forman parte de la flota imperial pertenecen al Adeptus Mechanicus, a los Marines espaciales, a la Inquisición o a un pequeño número de antiguas y honradas familias de comerciantes. Administrativamente, las flotas imperiales caen bajo el control del Administratum. Incluso los regimientos de la Guardia Imperial dependen de la flota imperial para transportarse a zonas de guerra muy lejanas. Y hoy hablaremos en específico de la Armada Imperial. Para facilitar la organización, el imperio está dividido en 5 segmentus majoris, cada uno de los cuales cuenta con su propia flota mercante y naval. Las estaciones de flota de estas naves se encuentran en las fortalezas de cada segmentum: Marte en el segmentum solar, Cardinuash en el segmentum Ultima, Vaca en el segmentum Tempestus, Hydrafur en el segmentum Pacificus y Cipara Mundi en el segmentum Obscurus. Los comandantes de las flotas del segmentum, los lords, altos almirantes, son individuos poderosos y a veces incluso pueden ser uno de los legendarios altos señores de Terra. Todo el espacio habitado por humanos se divide a su vez en sectores, que suelen ser cubos de espacio de unos 200 años luz. Cada sector se compone de una serie de subsectores de entre 10 y 20 años luz, centrados en cúmulos estelares densamente poblados, mundos importantes o puntos de encuentro de diversas rutas comerciales a través de la urdimbre o disformidad. Las zonas entre subsectores y sectores, como las regiones inexploradas o deshabitadas, imperios alienígenas y zonas inaccesibles por la disformidad, estos se conocen como espacio salvaje o zonas vírgenes, y constituyen una proporción de la galaxia mucho mayor que la controlada por el imperio. A efectos prácticos, la flota de combate de un sector es la mayor organización naval operativa. Esta cae bajo el mando de un Lord Almirante. Cada flota de combate se divide a su vez en varios grupos de combate. Las agrupaciones tácticas no son organizaciones permanentes, sino grupos de tareas, escoltas de convoyes, flotillas de patrulla y otras flotas que se han reunido para desempeñar funciones concretas. Unas pocas agrupaciones tácticas son instituciones casi permanentes, como la famosa Primera Armada Terrana de cruceros de batalla, pero la mayoría se reúnen y luego se dispersan según dicta la necesidad. Dependiendo de su tamaño y función, un grupo de combate puede estar comandado por un capitán de navío o comodoro experimentado, un almirante de flota o simplemente almirante, o a veces incluso el propio Lord Almirante. Además, cada flota de combate se compone normalmente de entre 50 y 75 naves de guerra de tamaño variable, aunque en algunos sectores serán más o menos según la importancia del sector y el número de enemigos a los que deba enfrentarse. Además de estos destructores, fragatas, cruceros y acorazados, una flota de combate también tiene acceso a innumerables naves menores, como transportes, lanzaderas, naves mensajeras y naves de patrulla de largo alcance. Además de las naves interestelares, un sector también estará protegido por numerosas naves incapaces de realizar viajes por la disformidad. Un ejemplo de estos son como las naves de patrulla del sistema y los monitores de defensa. Estas naves están respaldadas por defensas estacionarias, estaciones espaciales, plataformas de defensa orbitales, láseres de defensa terrestres, silos de misiles y minas orbitales. Esto puede parecer una armada formidable, pero el área que cubren es enorme y la armada debe estar preparada para realizar muchas tareas variadas y difíciles. Un sector medio, quizás en uno de los brazos espirales occidentales donde la humanidad es más densa, puede contener decenas de miles de estrellas y cubre un área de 8 millones de años luz cúbicos. Dentro de este vasto desierto, solo una pequeña fracción de los sistemas tendrá planetas y una pequeña proporción de estos estará habitada, o de hecho sería habitable. Sin embargo, las naves de una flota de combate pueden rastrear constantemente esta zona en busca de enemigos, proteger la navegación mercante de piratas y ataques alienígenas,
transportar y escoltar ejércitos de la Guardia Imperial y dar apoyo orbital a ejércitos planetarios, por no hablar de proporcionar flotas de exploración y patrullas rutinarias. Bueno, ahora que ya está más o menos todo explicado, comencemos con las naves de la Armada Imperial. No olviden de suscribirse, dejar su like y compartir. Ahora sí, prosigamos con los acorazados. Acorazado clase Apocalipsis. La clase Apocalipsis es un antiguo diseño que, según la creencia general, fue el precursor del acorazado clase Retribución hace milenios. Las tecnologías superiores utilizadas para construir las múltiples torretas de lanza del Apocalipsis han caído prácticamente en el olvido, por lo que el pequeño número de ejemplares de esta nave nunca podrá ser reemplazada por el Adeptus Mechanicus. La pérdida de una sola es siempre muy sentida. Los estrategas navales han teorizado que la nave se creó específicamente para contrarrestar el creciente número de acorazados y grandes cruceros que intentaban liderar las flotas de incursión del caos desde el interior del Ojo del Terror. En este cometido, el Apocalipsis ha demostrado ser todo lo que la Armada Imperial podría desear. Las hileras del temible armamento de lanza a lo largo de los flancos anchos del Apocalipsis son su rasgo más distintivo. Se ha observado que estos arsenales de lanza son totalmente capaces de operar a distancia mucho mayores mediante un proceso de ingeniería que aumenta enormemente la capacidad de carga de sus reles de potencia principales. Sin embargo, los propios conductos de los conjuntos los vuelven muy poco fiables cuando se les somete a tensión, y el agotamiento de la energía puede empezar a restar energía a los motores principales de la nave, haciendo que el Apocalipsis se vuelva lento en medio de la batalla. Claro, solamente si esto se fuerza, como dije. Por ello, casi todos los acorazados de clase Apocalipsis existentes mantienen su armamento de lanza limitada a alcances medios. La mayoría de la flota de Segmentum tienen al menos unos pocos ejemplares del Apocalipsis en condiciones de combatir, aunque su número está disminuyendo gradualmente. Y esto es realmente algo preocupante. Las características más notables de la clase Apocalipsis es la proa. Su distintiva proa blindada Áquila usa una armadura de adamantium, diseñado para proteger el barco cuando embiste a otras naves. Sin embargo, también alberga y protege el formidable cañón Nova. A diferencia de los acorazados clase Emperador y Retribución, la clase Apocalipsis no tiene un enorme monumento dorado imperial sobre su puente. La clase Emperador tiene un ángel con una espada y un escudo, y la clase Retribución tiene un águila imperial. Pero la clase Apocalipsis y su clase hermana, el acorazado clase Oberón, no poseen estas características ornamentales. No se sabe por qué los acorazados de clase Apocalipsis u Oberón se construyen sin tales adornos, pero de acuerdo con la tradición continúan operando sin ellos, a menos que se usen como una forma de decorar el barco. Finalmente, la clase Emperador y Retribución tienen aletas largas a los lados de vapor y estribor de los motores principales colocados verticalmente, con algunos propulsores adicionales incorporados, con una tercera aleta vertical ubicado en el medio entre los motores. Sin embargo, este no es el caso con la clase Apocalipsis, ya que tiene la aleta vertical central dentro de los motores, pero las aletas traseras laterales son horizontales y, en lugar de verticales, sin propulsores incorporados. No se sabe por qué este es el caso, pero el barco sigue teniendo una velocidad moderada como sus compañeros acorazados, por lo que las aletas no juegan ningún papel en la mejora de la maniobrabilidad. Pero lo más seguro es que sirva para el uso de la embarcación como plataforma de lanzas y por lo tanto una mejor estabilidad al moverse y girar. Sin embargo, nadie puede estar seguro y no hay un registro detallado de la construcción o el diseño del acorazado clase Apocalipsis para entender todas las teorías. Características. Como tal, el acorazado clase Apocalipsis y los acorazados en general tienen una longitud de entre 8 y 12 kilómetros de largo. Pero en este caso el Apocalipsis tiene un largo de 12 kilómetros de largo con 4,5 kilómetros de ancho y una altura de 1,6 kilómetros de alto. Su masa es de 45 megatoneladas y tiene una tripulación de 120.000 ocupantes, aunque la verdad no hay una información exacta, aunque hay algunos que dicen que tienen millones de tripulantes, aunque lo veo algo sinceramente sin sentido. Además también es atmosférico,
Este acorazado también tiene una aceleración de 5 gravedades máxima o hipersónico masivo, solo con sus motores fuera de la disformidad. Dentro de la disformidad puede viajar a velocidades más rápido que la luz. De hecho, cada nave imperial está equipada con un motor de plasma para la propulsión normal a través de las profundidades del espacio real. Con una longitud de hasta un tercio de la eslora de la nave, la acción de proa es una masa de tubos impulsores, compartimientos de motores y reactores de plasma. Su armamento está conformado por baterías de lanza, un cañón Nova, batería de armas dorsales y 4 generadores de escudo de vacío. Tan solo sus cañones básicos son capaces de destruir montañas enteras, pero su cañón Nova va incluso mucho más allá. Este es capaz de generar explosiones de un pequeño planeta, y su velocidad de disparo es tan rápido que se aproxima a la velocidad de la luz. Además, estas armas tienen un rango de alcance de cientos a miles de kilómetros en varios de sus armamentos. Acorazado clase Emperador. Los acorazados de clase Emperador que prestan servicio en el sector gótico se encuentran entre los más antiguos de la flota de batalla. Fue recuperado del casco espacial Inculcador del Mal, tras su captura cerca del sistema Charos en el milenio 36. Ahí se descubrió que la mayoría de los sistemas de energía seguían funcionando a pesar de una estancia en la disformidad estimada en no menos de 10 milenios, lo que indica que su pérdida debió de producirse antes de la Gran Cruzada. La nave rescatada fue puesta de nuevo en servicio tras un exhaustivo reacondicionamiento en los muelles orbitales de Cipra Mundi, y desde entonces ha patrullado sectores por todo el Segmentum Oscurus. El Legatus se construyó en el mundo Forja de Estigio, en el sistema Vulcanis, esto alrededor del milenio 30, pero quedó incompleto en órbita durante más de los milenios después de que los herejes tomaran el mundo y destruyeran la mayoría de las instalaciones de la fabricación de Estigias. Se cree que los trabajos se reanudaron en algún momento del milenio 32, pero sufrieron más retrasos debido a tormentas factoriales, accidentes e incursiones del caos, por lo que su puesta en servicio no tuvo lugar hasta el final del milenio 32. A pesar de un comienzo poco propicio, los que han servido en la Legatus las consideran una nave bendecida y con razón. La nave sobrevivió a un ataque suicida de batalla de Cayabel. Fue una de las pocas naves que escapó a la destrucción en la desastrosa purgación de Ultanx y destruyó el acorazado del caos Dolor Negro. El armamento principal de la clase Emperador se compone de sus 8 escuadrones de barcos de asalto Tiburón u otras naves de ataque comunes de la Armada Imperial. Estos son capaces de alejarse del acorazado y enfrentarse a naves capitales enemigas que, de otro modo, estarían fuera del alcance de las baterías principales del acorazado, que se componen de baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor, muelles de lanzamiento a babor, muelles de lanzamiento de estribor, baterías de armas dorsales y baterías de armas de proa, esto más lanzas, cañones Nova, silos de torpedos, torretas Volter y torretas de quemador láser. Tiene como dimensión 12 kilómetros de largo y 2,8 kilómetros de manga, o simplemente ancho. Esto más una masa de 52 megatoneladas y una tripulación de 150.000 tripulantes. También, por supuesto, es atmosférico. Además, tiene una aceleración de 5 gravedades con aceleración máxima. Acorazado clase Retribución. Se cree que los 2 acorazados de clase Retribución de la flota del sector gótico datan de los primeros tiempos del Imperio. La tradicional proa blindada y los característicos motores de plasma de tubos múltiples lo identifican como productos de astilleros marcianos. Los primeros registros del Halcón de Sangre indican que luchó en la batalla de Merin, donde resultó gravemente dañado por los torpedos. Durante la era de la apostasía, el Halcón de Sangre quedó aislado por las fuerzas del renegado almirante Chela, mientras visitaba las bases de la flota en Hydrafur. A través de heroicos esfuerzos y varias batallas, el Halcón de Sangre evadió a los escuadrones de Sebela y finalmente llegó a Cipra Mundi. Más de 8 años después, donde fue adoptado como parte de la flota de batalla Obscurus. Se sabe que el cardenal Boras lideró la malhadada flota de exploración del comerciante Ventunius en el borde norte, y que fue una de las únicas 5 naves que regresaron. Posteriormente luchó en las batallas de Calabael, desembarco de Arnott y Corks, donde su bombardeo forzó la capitulación del rebelde régimen del Hierro.
El Cardenal Boras es una nave muy viajera y ha sido asignada a 18 flotas de sectores diferentes a lo largo de los últimos 4 milenios. Finalmente fue asignada al sector gótico hace más de 400 años. La clase Retribución es capaz de lanzar un devastador ataque lateral contra el enemigo y también está equipada con impresionantes capacidades de artillería. El armamento principal de la clase Retribución son sus filas y filas de poderosas baterías de armas que recubren los flancos de las naves. Estos son capaces de disparar una propagación devastadora en rasgos extremos, paralizando las naves estelares enemigas incluso antes que estén dentro del alcance para devolver el fuego. Si se acerca a una nave enemiga, los torpedos disparados desde la Retribución son igualmente capaces de causar daños extremos. Como ocurre con muchas naves de batalla imperiales, la nave también está equipada con una serie de torretas de lanza a lo largo del casco dorsal de la nave. Estos son más precisos que las baterías de flanco, pero su número es menor. Normalmente se usan para acabar con un barco enemigo que las armas principales han paralizado, o para devolver el fuego cuando el acorazado se acerca a sus enemigos. Muchos barcos han caído bajo el poder de una andanada de corto alcance de la clase Retribución. También, el Retribución tiene un largo de 8 kilómetros, más una anchura de 1,6 kilómetros y una altura de 3 kilómetros. Consta de 178 tripulantes y tiene una masa de 20 megatoneladas. Tiene como armas baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor, baterías de lanza dorsal, torpedos de proa, macro cañones pesados y un cañón Nova en la proa. Acorazado clase Victoria. En su diseño interno, la clase Victoria comparte muchas similitudes con la Retribución, y los analistas de la Armada Imperial especulan que el diseño es un subproducto de injertar armamento de lanza en los conductos de energía mejorados. Esto a los relés de la plantilla de la Retribución en un intento de replicar la clase acorazada Apocalipsis, superando varias diferencias inherentes en ese antiguo diseño. En este sentido ha demostrado ser un éxito, aunque sigue sin ser capaz de ofrecer el nivel de potencia de fuego del que era capaz la antigua clase cuando el Imperio aún era capaz de fabricar de forma fiable sus sofisticados pero difíciles de mantener relés de transferencia de energía. No obstante, la Victoria compensa la potencia de fuego con su diseño mucho más robusto y reproducible, y ha cosechado muchos éxitos a lo largo del Tempestus y Ultima Segmentum. Los tecnomagos de Marte rechazan todas las solicitudes de acceso a sus registros de origen, y los constructores de naves de Vaca se han mostrado igual de recalcitrantes. 4 acorazados de la clase Victoria sirven en la flota de batalla de Vaca, siendo el Victoria con diferencia el más antiguo. El Argus se distinguió especialmente liderando la flota que limpió los sistemas de estúbulo de los desviados que contaminaban varios sectores a lo largo de la región fronteriza del Segmentum Tempestus y Segmentum Ultima. El martillo de Scarrow fue reconstruido con torpedos de proa, en lugar de sustituir su cañón Nova tras recibir graves daños al embestir al Hulk Orco en la batalla de Lexus. Los 4 acorazados Victoria de Vaca sirvieron contra la flota Colmena Behemoth, y 3 regresaron de la crucial batalla de Circe. El Victoria tiene un largo de 10 kilómetros, un ancho de 4 kilómetros y una altura de 1 kilómetro. Este acorazado también puede entrar a la atmósfera. Sus armas constan de baterías de lanza de puerto, baterías de lanza estribor, baterías de armas dorsal y cañón Nova en la proa. Su alcance efectivo de ataque es de cientos a miles de kilómetros, al igual que los demás acorazados. Acorazado clase Oberón. El acorazado de clase Oberón es una nave increíblemente rara, una variante muy temprana de la clase Emperador que ha ido desapareciendo gradualmente tras los renombrados éxitos de su predecesor más conocido. El propio Oberón fue un intento de diseñar un acorazado que teóricamente pudiera hacer frente a todo tipo de amenazas sin la necesidad constante de todas las clases existentes de depender de naves escolta. Aunque carece de la cobertura total de artillería que puede desplegar una clase Emperador, el Oberón conserva toda la temible potencia de fuego del diseño interior, al tiempo que añade 2 devastadores de baterías lanzas de largo alcance en cada costado, a menudo utilizado en peligrosas patrullas armadas con poca o ninguna escolta. El Oberón es capaz de utilizar sus sondas sensoras superiores para permitir al capitán juzgar la naturaleza de las amenazas potenciales,
mucho antes de que sean conscientes de la propia presencia del acorazado, un factor que hace al Oberon superior a la mayoría de los buques en este papel. En combate, el Oberon carece de la contundente potencia de las clases Retribución y Apocalipsis, pero siempre ha conseguido demostrar ser una nave de línea muy capaz, que tiene el potencial de derrotar a cualquier enemigo al que se enfrente. Además tiene como armamento muelles de babor, bahías de lanzamiento de estribor, batería de armas de babor, baterías de armas al estribor, baterías de lanza de babor, baterías de lanza al estribor, baterías de armas de proa y baterías de armas dorsales. Acorazado clase Vanquisher. Los analistas consideran que el acorazado de clase Vanquisher es un diseño antiguo, incluso para los estándares de la Armada Imperial. El Vae Victis en particular tiene una historia extensa y rica anterior a su incorporación a la flota de batalla Paca. Los registros que se conservan indican que se construyó en los astilleros orbitales de Hydrafur, esto a finales del milenio 32 a petición del Alto Señor Havor. Tras su construcción, el acorazado entró en acción durante las pacificaciones de Magdayanes. Durante esta larga cruzada, la nave se perdió en la disformidad con todos sus tripulantes. Se cree que el Victis se desvió de su rumbo debido a las tormentas disformes y regresó unos 200 años después. Los registros no detallan los años transcurridos. Los siguientes registros verificables de esta nave proceden de su servicio en Ultima Segmentum, donde sirvió durante un tiempo como parte de la flota del dominio de los Ultramarines. Durante los milenios siguientes, la nave fue sometida a una profunda remodelación para reparar los graves daños sufridos por las baterías de sus lanzas y sus sistemas de propulsión. Pero se desconocen las circunstancias en las que se produjeron los daños. Envejecida y con continuos problemas en sus motores, la Vae Victis fue retirada de la flota. En el milenio 38, se dejó en una órbita estacionaria alrededor del Draxert en el Segmentum Tempestus. Esto junto con otras 3 naves de esta clase. El sistema de armas y escudos fueron desmontados para su reutilización. Durante largos siglos, el acorazado fue abandonado a su suerte en un remanso olvidado. Tras la batalla de Circe, la creciente presión sobre los recursos del Segmentum de la Armada Imperial hizo que se volviera a poner en servicio al Victis. Los 4 ejemplares supervivientes de esta clase se encuentran actualmente en proceso de rearme y entrenamiento de la tripulación antes de reanudar el servicio activo para compensar las terribles pérdidas de ataque en la batalla. Actualmente, se sabe que la Armada Imperial opera 4 buques de clase Vanquisher, donde están actualmente en proceso de rearme y entrenamiento de la tripulación. Estas naves cuentan con baterías de lanza de puerto, baterías de lanza de estribor, baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor y torpedos de proa. No hay información de sus otras características como los otros acorazados. Ahora que ya sabemos un poco sobre los acorazados, pasemos a los grandes cruceros y el primero de estos es Gran Crucero Clase Venganza. La clase Venganza se sitúa entre los primeros y los últimos diseños de las naves imperiales. La nave puede verse con el comienzo de la característica proa blindada, aunque todavía no se le había añadido el blindaje adicional. En la actualidad, el Venganza sigue formando parte de la reserva de la flota imperial y la mayoría de los almirantes lo consideran un viejo caballo de batalla que ya ha pasado su mejor momento. Los Venganza también han sido identificados como parte de las flotas traidoras, remontándose al motín masivo que partió la flota imperial durante la Gran Traición. Desde entonces, el diseño de las naves imperiales ha evolucionado lentamente, pero en la disformidad, donde el tiempo no sigue una trayectoria lineal, las naves pueden sobrevivir milenios como si fuera ayer. Los grandes cruceros activos de la clase Venganza que forman parte de la flota del Segmentum Obscurus suelen estar desplegados en escuadrones cuya misión permanente es patrullar y defender los sistemas situados. Otros se encuentran dispersos por las reservas de la flota imperial a lo largo del Segmentum Obscurus y Segmentum Pacíficos como unidades de segunda línea, escuadrones de reemplazo y en inactividad como reservas de guerra. Estas naves de guerra están armados con baterías de lanza de puerto, baterías de la lanza de estribor, baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor. Gran Crucero Clase Exorcista. La clase Exorcista se desarrolló originalmente como un buque patrullero de largo alcance,
capaz de autoabastecerse durante largos tiempos. Los exorcistas, que solían operar con 2 o 3 escuadrones de escolta, se destinaban a menudo a los rincones más remotos del imperio para patrullar los bordes de la franja oriental y el halo galáctico. Con el paso de los años, el exorcista ha sido sustituido gradualmente por diseños de naves posteriores, especialmente los de la clase Marte. Las flotas de los confines del imperio mantuvieron algunos exorcistas para recorrer las largas y solitarias rutas de patrulla hacia el halo. Muchos exorcistas se utilizaron como transportes coloniales. Toda la colonia penal de Brand 764, por ejemplo, fue trasladada en masa por grandes cruceros exorcistas para poblar y trabajar Tor Alpha, un mundo más allá de la franja oriental. El escuadrón exorcista, liderado por la Luz de la Ascensión, se utilizó entonces como escolta de convoyes para los transportes de mineral que regresaban al imperio y desempeñó un papel fundamental en la defensa del sistema cuando fue atacado y finalmente invadido por una flota de colmena tiránida. El exorcista tiene un eslora o vuelo largo de 7,3 kilómetros, 1,1 kilómetro de ancho, una masa de 37 megatoneladas y una tripulación de 112.000 tripulantes o más. Además, tienen una aceleración de 1,99 gravedades de aceleración máxima sostenible. También está armado con baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor, muelles de lanzamiento de babor, con interceptores Furia y bombarderos tipo Halcón Estelar. Gran crucero clase Vengador. El Avenger es un vestigio de tiempos pasados con tácticas anteriores. Es un cañonero diseñado para romper líneas. Los escuadrones de Vengadores se desplegaban detrás de un escudo de buques escolta o cruceros ligeros. A medida que las flotas se acercaban, aceleraban a toda velocidad y se precipitaban en medio de la flota enemiga. Una vez en el corazón del enemigo, sus baterías pesadas dispararían a diestra y siniestra, intercambiando descargas a quemarropa. El plan prevía que 2 o 3 escuadrones de Vengadores causaran y normalmente recibieran grandes daños, pero sus grandes baterías podían disparar mejor que la mayoría de los enemigos a corta distancia. La desorganización y los daños causados por esta brutal táctica de lucha cuerpo a cuerpo dejarían a la flota enemiga desorganizada y serían presa fácil de las oleadas siguientes que podrían entonces limpiarla. Al cambiar la doctrina táctica, el Avenger dejó de ocupar un lugar en muchas flotas imperiales. El Vengador fue relegado de la primera línea de combate. A muchos se le retiraron las baterías para usarlas en otros lugares. Algunos escuadrones fueron relegados a las reservas de la flota, pero en situaciones difíciles se puede volver a ver al Avenger corriendo hacia el corazón del enemigo. Características. El Vengador tiene 7,5 kilómetros de largo con una anchura de 1,8 kilómetros. Además, este tiene una masa de 40 megatoneladas aproximadamente y una tripulación de 141.000 tripulantes. Su aceleración es de 0,2 gravedades de aceleración máxima sostenible. Tiene como armas baterías de armas de babor y baterías de armas, también de estribor. Entonces ahora pasemos a los cruceros de batalla. Y el primero de este tipo es el crucero de batalla clase Marte. El Imperio es uno de los pocos ejemplos supervivientes de crucero de batalla de clase Marte. La producción de estas naves en los astilleros marcianos se interrumpió más de 18 siglos antes del inicio de la Guerra Gótica y el número de naves en servicio ha disminuido constantemente desde entonces. El crucero de batalla Imperius, de clase Marte, considerado poco potente por muchos capitanes, se labró sus laureles al principio de la guerra durante un ataque por sorpresa al mundo colmena de Orar. Al principio del combate, el Imperius logró ponerse en marcha y asestó un golpe devastador al crucero de clase Slaughter Soulless con su cañón Nova. Mientras el Soulless aún se tambaleaba por los daños, una salva de impactos de lanza del Imperius detonó su núcleo de plasma y lo aniquiló. Una oleada de bombarderos Halcón Estelar del Imperio inutilizó un segundo crucero de clase Slaughter, que fue posteriormente destruido por las defensas orbitales de Orar, rompiendo así la retaguardia del ataque del caos con daños mínimos para las fuerzas imperiales. El capitán Compel Bast del Imperius recibió posteriormente el racimo solar por las heroicas acciones de su nave y su tripulación. Características. La clase Marte tiene una longitud de 5,4 kilómetros y un ancho de 0,85 kilómetros.
Su masa es de 33 megatoneladas y consta de una tripulación de 107.000 tripulantes. Además tiene una aceleración de 2,3 gravedades de aceleración máxima sostenible. Este también tiene como armas muelles de botadura de puertos y muelles al estribor con interceptores Furia y bombarderos halcón estelar. Además, cuentan con baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor, baterías de lanza dorsal y un cañón Nova en la proa. Crucero de batalla clase Dominion. El crucero de batalla de clase Dominion se concibió como un sustituto más moderno del Marte, diseñado para servir como una nave de apoyo a la flota capaz y optimizarla para el papel previsto para los portaaviones de ataque por los Vector de Vaca. Aunque las bahías de lanzamiento y baterías de lanzas eran adecuadas para servir de complemento a las maniobras de la flota favorecidas por el grupo de presión de los cañones grandes, a esta clase no le iba muy bien en enfrentamientos más pequeños y sufría muchas de las deficiencias del crucero gótico en los tipos de asaltos a los que se enfrentaban normalmente a las flotillas dispersas de la flota de combate. En particular, la Luz de la Fe tuvo un comienzo poco auspicioso de su carrera cuando, durante su despliegue inaugural, fue expulsada junto con sus escoltas de un sistema inexplorado por asaltantes necrones. Además, la Perseverancia se perdió con todas las manos durante la campaña del Estábulo, y la Ascensión desapareció junto con el resto del grupo de batalla del Comodoro Fine durante una prolongada guerra en el sector Némesis. Estos resultados llevaron a la Armada Imperial a dejar de encargar la producción de estas naves después de que solo se construyeran 10 cascos. A pesar de ello, el análisis tácticos de estos enfrentamientos muestra que los Dominion habían rendido invariablemente tan bien como cabía esperar de ellos en condiciones muy adversas, y de paso habían mostrado su considerable potencial como naves de apoyo a la flota con sus lanzas de largo alcance y su capacidad de despliegue de artillería. De hecho, estas naves se comportaron admirablemente durante la guerra por Macrage, y de las 2 naves de guerra de clase Dominion presentes en la batalla de Circe, la Luz de la Fe fue una de las 12 naves capitales que regresaron, redimiendo con una victoria duramente ganada el honor perdido desde su fatídico despliegue inaugural siglos antes. Esta nave está armada con muelles de botadura de interceptores Furia y bombarderos halcones estelares. Además, cuenta con baterías de lanza de babor, baterías de lanza de estribor, baterías de lanza dorsales y torpedos en la proa. No hay más información de sus demás características. Crucero de batalla de clase Joviana. El Jovian es un crucero de batalla de clase Marte muy modificado que sirve con la Armada Imperial. Construido por el almirante Vaca, este buque comenzó su servicio como un buque estándar de la clase Marte, pero las cubiertas de la batería de armas de proa y de proa se destrozaron durante la campaña de Estábulo. Larga diciendo durante siglos, la nave fue reacondicionada para albergar un gran número de naves de ataque después de las experiencias imperiales contra la flota Behemoth, que demostraron la necesidad de tales naves. Sin embargo, el Imperio mantiene un apego obstinado a los buques de guerra de grandes cañones, lo que ha reducido el uso del patrón. Tiene como armas muelles de botadura a estribor, con interceptores Furia y bombarderos halcones estelar y baterías de lanza dorsales. Crucero de batalla clase Mercurio. Desarrollado por los tecnosacerdotes de Vaca a petición del almirante Nicebright, después de la 12ª Cruzada Negra, Mercurio fue diseñado para contrarrestar a los barcos piratas y asaltantes más pequeños. El diseño tardó menos de 2 siglos en construirse y resultó ser la nave capital imperial más rápida construido en varios milenios. El Mercurio combina un diseño básico de crucero en el conjunto de ingeniería que normalmente se usa en un acorazado, lo que da como resultado un sistema de propulsión mucho más rápido que puede moverse a velocidades para mantenerse al día con las naves de asalto. Las baterías de armas laterales y las torretas de lanza dorsales montadas en el Mercurio tienen un alcance comparable al de un acorazado. Esto junto con un cañón Nova, lo que le permite despachar rápidamente a estas naves más pequeñas. Sin embargo, este desempeño tuvo un precio a saber su protección de armadura, y como resultado, los barcos solo pueden soportar el mismo castigo que otros barcos de clase crucero. A pesar de eso, el Mercurio sigue siendo una opción popular entre muchos oficiales de las flotas de batalla de Vaca. Esta nave está equipada con baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor,
baterías Lance en los dorsales y un cañón Nova en la proa. Además, los cruceros de batalla de la clase Mercurio están equipados con plantas de ingeniería mejorados que aumentan su velocidad y proporcionan una mayor potencia de fuego. Claro, esto a expensas de la capacidad de su supervivencia. Crucero de batalla clase Armagedón. La clase Armagedón se desarrolló en un intento de aumentar rápidamente el número de cruceros de batalla disponibles. Casi sin excepción, las naves de clase Armagedón se construyen a partir de los cascos recuperados en naves de clase lunar averiadas, lo que las convierte en una de los cruceros de batalla más fáciles de construir, aunque muchos comandantes de flotas se han mostrado reacios a sacrificar un gran número de sus principales cruceros de primera línea. El primer ejemplo en salir del extenso muelle de Jowen fue el Ex-Cátedra, originalmente bautizado como Orión y de clase lunar. La nave sufrió graves daños al enfrentarse a asaltantes del caos sobre el mundo de Piran. Y mientras llegaba de vuelta al sistema Armagedón, se tomó la decisión no solo de reparar la venerable nave, sino de mejorarla para que cumpliera los estándares de un crucero de batalla. Se redirigieron los reles de potencia desde los reactores de plasma principales de la nave para aumentar sustancialmente la eficiencia de las baterías de armas existentes, mientras que las torretas de largo alcance se construyeron sobre una espira dorsal modificada. Todo ello dotó a la nave de una potencia mucho mayor a media distancia y a la capacidad de atacar a distancia. Un inconveniente inmediato se hizo obvio, ya que casi 3.500 tripulantes más tuvieron que ser reclutados simplemente para manejar las armas adicionales y mantener los reles de corta duración que los alimentaban. La clase Armagedón tiene como armas baterías de lanza de puerto, baterías de lanza de estribor, baterías de lanza de babor, baterías de armas de estribor, torpedos en la proa y baterías de lanza dorsales. Sus dimensiones son de 5 kilómetros de largo, 0,8 kilómetros de ancho y tiene una masa de 30 megatoneladas. Además, su tripulación consta de 98.500 tripulantes y tiene una aceleración de 2,5 gravedades de aceleración máxima sostenible. Crucero de batalla clase Overlord. El Overlord está basado en el arcaico crucero pesado clase Acheron. Debido a las dificultades para reproducir los reles de potencia del Acheron, los tubos de torpedos de Overlord reemplazaron las baterías de armas orientadas hacia la proa. Este cambio creó un excedente de poder que se usó para aumentar el alcance de la matriz de lanzas dorsales del Overlord. Esto a un nivel que generalmente solo se ve en los acorazados. Muchos ven al Overlord como el acorazado clase retribución de los pobres. Sin embargo, es mucho más que eso. Es un barco formidable por derecho propio, capaz de enfrentarse a casi cualquier barco comparable y salir victorioso. Esto debido a su mayor alcance y buen blindaje. El Overlord también incorpora un escudo respetable y una cubierta de torreta que le permite sobrevivir al fuego entrante y a las naves de ataque respectivamente. Además, este consta de una dimensión de 5,3 kilómetros de largo, con 0,85 kilómetros de ancho y una masa de 31 megatoneladas. También consta de una tripulación de 100.000 tripulantes y una aceleración de 2,4 gravedades de aceleración máxima sostenible. Además, cuentan con armas, baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor, baterías de lanza dorsales y torpedos en la proa. Ahora pasemos a hablar de los cruceros, y estos son crucero clase Dictador. Los cruceros de clase Dictador se construyen a partir de los cascos de clase Lunar, con las cubiertas de las lanzas totalmente reconstruidas en bahías de lanzamiento para naves de ataque. Esta medida provisional se adoptó originalmente como un método sencillo de transportar grandes cantidades de naves atmosféricas, como el caza Thunderbolt y el bombardero Merodeador a órbita baja para operaciones de apoyo en tierra. Sin embargo, las sucesivas actualizaciones de los sistemas de comunicación y detección del Dictador ampliaron sus capacidades para lanzar ataques de largo alcance contra naves en el espacio profundo. Un solo Dictador con un puñado de escoltas demostró ser una fuerza extremadamente flexible, capaz de perseguir piratas y asaltar mundos hostiles con oleadas de naves de ataque. Durante la Guerra Gótica, los Dictadores demostraron ser inestimables para escoltar convoyes de naves de transporte vulnerables a través de zonas amenazadas por naves del caos. A medida que crecía la demanda de naves de ataque de apoyo en acciones importantes, varios cruceros de clase Lunar gravemente dañados fueron reconfigurados como Dictadores a los principios de base de la flota.
Al final de la guerra, 7 dictadores más estaban en servicio. La clase dictador tiene una dimensión de 5,1 kilómetros de longitud, 0,8 kilómetros de ancho, una masa de 29 megatoneladas y una tripulación de 85 tripulantes con 15.000 pilotos y personal de apoyo. Además tiene una aceleración de 2,5 gravedades de aceleración máxima sostenible. También tiene como armas muelles portuarios, muelles de botadura a estribor con interceptores y bombarderos, baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor y torpedos en la proa. Crucero clase Dominator. El crucero de clase Dominator es una nave inusual de una clase construida originalmente para actuar como unidad de apoyo de la flota en grandes enfrentamientos y asaltos planetarios. Fue diseñado para permanecer rezagado y utilizar su enorme cañón Nova para bombardear al enemigo en gran distancia. Los cruceros de la clase Dominator son mucho más comunes en las flotas de batalla última que en la flota de batalla Obscurus, ya que la gran mayoría se construyen en la base de la flota de Carduneage. La única nave clase Dominator que servía en el sector gótico al comienzo de la guerra era el Martillo de la Justicia, al mando del capitán Greenfield. Aunque siempre había tenido un bajo rendimiento en los ejercicios y un historial poco distinguido, la nave estuvo a la altura del desafío de la guerra total y luchó con vigor y resolución con cada oportunidad. El capitán Greenfield demostró la potencia de su engorroso cañón Nova en el bloqueo de Portsmouth y en el asalto de Halios. De hecho, en el transcurso de la guerra, otros buques se sometieron a importantes reformas para sustituir su armamento de proa por cañones Nova. Este tiene como arma baterías de armas de babor, baterías de armas a estribor y un cañón Nova en la proa. Crucero clase Tirano. Hacia finales del milenio 38, el famoso artesano Magos Hius Dai del Adeptus Mechanicus completó una serie de diseños de naves basados en el principio de armamento de plasma sobrealimentado. El más común de ellos fue el crucero clase Tirano y se hizo popular entre los principales astilleros en el milenio 39. Sus baterías de plasma de supercombustión son capaces de lanzar una salva impulsada considerablemente más lejos que las cubiertas de armamento de cruceros comparables, y aún así proporcionar prácticamente el mismo peso de fuego a corta distancia. Los diseñadores de naves habían eludido esta posibilidad desde que se perdieron los secretos de la construcción de armamento de largo alcance tras la era oscura de la tecnología. En la práctica, sin embargo, la potencia de fuego de largo alcance del tirano carece de fuerza suficiente para convertirse en una amenaza seria para cualquier nave mayor que una escolta. Dos de los tiranos asignados a la flota del sector gótico, el Celoso y el Dominio, fueron mejorados con armas recuperadas en naves del caos destruidas. Este elevó su potencia de fuego a nivel de crucero de batalla, convirtiéndolos en adversarios muy peligrosos a larga distancia. Este tiene como armamento baterías de armas de babor, baterías de armas al estribor, baterías de armas de babor de nuevo, baterías de estribor y torpedos en la proa. Crucero clase Lunar. El crucero de clase Lunar constituye el pilar de la flota de batalla Obscuros, con más de 600 naves en servicio en todo el segmentum. El diseño sencillo de esta clase garantiza su utilidad duradera, ya que permite construir naves en mundos colmena e industriales, que normalmente son incapaces de reunir los conocimientos necesarios para construir una nave capital. Quizás el ejemplo más notable del señor planetario, tras un periodo de 11 años, las tribus vieron recompensada su esfuerzo con la visión de una nueva estrella brillante moviéndose por los cielos, mientras el Lord Daros salía del sistema para unirse a la flota de batalla Obscurus. Este es el Lord Daros, construido en el mundo salvaje de Umlaut. Los miembros de las tribus primitivas que vivían allí fueron influenciados por extraer y fundir metales que luego se presentaban para el sacrificio. Esto en los templos celestiales establecidos. Este tiene 5 kilómetros de largo, 0,8 kilómetros de ancho y constan con una masa de 28 megatoneladas. Además tienen una tripulación de 95.000 tripulantes y tiene una aceleración de 2,5 gravedades de aceleración máxima sostenible. Tiene como armas baterías de lanza de puertos, baterías de lanza al estribor, baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor y torpedos en la proa. Bueno, ahora pasemos a hablar de los cruceros ligeros. Crucero ligero clase Endeavour.
La clase Endeavour, que carece de la velocidad necesaria para las operaciones antipiratas, es preferida como buque insignia de convoyes o como escolta pesada de las naves capitales de la línea más grandes. Sus baterías de cañones pesados pueden casi igualar la potencia de fuego de los cruceros más grandes y es capaz de resistir en medio de una batalla campal. Muchos cruceros ligeros de la clase Endeavour fueron enviados a la flota Armagedón durante la última invasión orca, donde durante los combates contra naves orcas, la velocidad relativamente lenta del Endeavour para su clase no resultó ser un obstáculo. El Endeavour y sus naves hermanas se convirtieron en un establo de la flota Armagedón, como sustitutos de naves perdidas. Este crucero tiene una eslora total de 2,8 kilómetros de largo y un ancho de 0,5 kilómetros de manga y una masa de 22 megatoneladas. Consta también de una tripulación de 67.500 tripulantes y una aceleración de 3,9 gravedades de aceleración máxima sostenible. Y como armamento tiene una batería de armas de babor, baterías de armas de estribor, baterías de armas en la proa y torpedos también en la proa. Crucero ligero clase Endurance. La clase Endurance es un Endeavour con su batería de armas modificada para llevar lanzas. Una táctica común entre los almirantes de la flota es emparejar Endeavours y Endurance para una protección mutua y una temible potencia de fuego combinada. Dado que el Endurance se produce en menor número, la falta de Endurance no siempre lo hace posible. Es más probable que un escuadrón mixto contenga 2 o 3 Endeavour y un solo Endurance de apoyo. Operando de este modo, el Ad Liberis fue responsable de la destrucción de naves escoltas orcas al comenzar la guerra del Armagedón sobre el mundo de Alta G de Pellucidar durante un salvaje enfrentamiento de 3 horas, antes de que el almirante Parol ordenara su retirada. Además, tiene como armamento baterías lanza de puerto, baterías lanza de estribor, baterías de armas en la proa y torpedos en la proa. Crucero ligero clase Defiant. La clase Defiant es una variante del crucero ligero de clase Endeavour. En este caso, sus baterías de armas fueron reemplazadas por cubiertas de vuelo. El Defiant se utiliza como escolta para barcos más grandes y como portaaviones de ataque de convoyes. El Defiant es un portaaviones capaz pero demasiado vulnerable para operar sin apoyo, ya que no tiene capacidades defensivas significativas. A menudo se ve junto a variantes hermanas el Endeavour y el crucero ligero clase Endurance. El Defiant tiene 2 cubiertas de vuelo y 2 lanzas de corto alcance en la proa. Su falta de potencia de fuego a menudo lo delega para operar como apoyo a barcos más grandes en lugar de su función prevista como escolta. El Defiant tiene un largo de 3,8 kilómetros, una anchura de 0,5 kilómetros, una masa de 22 megatoneladas, una tripulación de 61.500 tripulantes, junto con 6.100 pilotos y personal de apoyo. Y para terminar, tiene una aceleración de 3,8 gravedades de aceleración máxima sostenible. Como armas tiene muelles portuarios, muelles de botadura y baterías lanza en la proa. Crucero ligero clase Dauntless. Los cruceros ligeros de exploración como la clase Dauntless siempre han sido una característica de las flotas imperiales en todo el imperio. Un crucero ligero ideal lleva suficiente potencia de fuego para ahuyentar a las escoltas contrarias y suficiente combustible y suministro para permanecer lejos de las bases durante meses. Este crucero es una clase popular, tan rápido y maniobrable como una fragata pero con un feroz armamento de lanza frontal. Durante la Guerra Gótica, los cruceros ligeros Uziel y Barón Surtur fueron los primeros en detectar a la flota del War Master Cusor acerca del cúmulo de Formosa, y su información precisa permitió al almirante Sartus llevar al enemigo a la batalla. Este crucero tiene una eslora de 4,5 kilómetros de largo, 0,5 kilómetros de manga, una masa de 20 megatoneladas, una tripulación de 65.000 tripulantes y una aceleración de 4,3 gravedades de aceleración máxima sostenible. Como armas tiene baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor y lanzas en la proa. Crucero ligero clase Siluria. El crucero ligero clase Siluria es un diseño mucho más antiguo que el Endeavour o el Dauntless, pero un pequeño número de ellos sigue sirviendo las rutas espaciales del Segmentum Tempestus. El Siluria es más adecuado para apoyar a las flotas de batalla que para emprender misiones por su cuenta. Sin embargo, una andanada completa de una de estas naves es más capaz de causar grandes daños, por lo que estas naves tienden a estar bien protegidas hasta que llegue el momento de desatar sus armas. Durante la campaña de Filipa,
Los cruceros Siluria, Vanguard y Thebes sirvieron en especial renombre. El Siluria tiene como armamento baterías de armas de babor, baterías de armas de estribor y baterías de armas en la proa. Ahora pasemos a hablar de las fragatas. Fragata clase Firestorm. La tormenta de fuego es una variante de la fragata clase Espada, diseñada para vincular la velocidad y la maniobrabilidad de una escolta con el mordisco de una nave de lanza. El sistema utilizado para alimentar la batería de armas láser de la Espada se han reconfigurado para alimentar la única lanza montada en la proa del Firestorm. No es raro ver un escuadrón de tormentas de fuego apoyando escuadrones independientes de destructores clase Cobra y Espada. En situaciones como estas, corresponden a las tormentas de fuego infligir daños a las naves capitales y escoltas rivales, una vez que las otras dos clases han bajado los escudos del enemigo. Las fragatas clase Tormenta de Fuego a menudo se ven luchando junto a formaciones de marines espaciales. Se sabe que las flotas piratas también operan fragatas Firestorm. De hecho, los Tormentas de Fuego tienen una eslora de 1,8 kilómetros de largo, 0,3 kilómetros de manga, una masa de 6 megatoneladas y una tripulación de 25.000 tripulantes con una aceleración de 4,4 gravedades, máxima aceleración sostenible de esta fragata. Como armas tiene lanzas de proa y baterías de armas. Fragata clase Falchion. El diseño de la nave Patron Boss también se ha utilizado en una nave de escolta clase Falchion. Cuando en el 761 del milenio 40, unos traidores se apoderaron de los diseños de una nave de escolta más grande para el destructor Cobra del mundo Forja de Mons. Los magos se dedicaron a reconstruir los registros de su diseño con la poca información que quedaba y la llevaron a Boss. En el 261 del milenio 41, los primeros escuadrones de escolta operativos basados en este nuevo diseño comenzaron a surcar el vacío estelar. Aunque este diseño se está distribuyendo lentamente por los dominios del Adeptus Mechanicus, su difusión ha sido lenta y muchas flotas siguen sin contar con un solo ejemplar de este tipo. Solo 2 escuadrones estuvieron operativos durante los primeros años de la Guerra de Armagedón, el Escuadrón Fuego Michelis y la Patrulla Portadora de Antorchas. La Falchion es una escolta polivalente muy similar a la clase Espada. Es muy versátil. Se utiliza para patrullar, escoltar convoyes y escoltar de cerca a los cruceros ligeros, protegiendo la retaguardia de sus primos mayores en combate. Como todas las naves del modelo Boss, al ser exclusivas de ese mundo Forja, no se distribuyen comúnmente entre las flotas, pero las que están equipadas con Falchion las consideran un digno sustituto de la clase Espada común. Esta fragata tiene 2,2 kilómetros de eslora, 0,3 kilómetros de ancho, una masa de 6,5 megatoneladas, una tripulación de 27.000 tripulantes y una aceleración de 4,6 gravedades de aceleración máxima sostenible. Además, está armado con baterías de armas en la proa y torpedos en la proa. Fragata clase Havoc. Al igual que el crucero ligero clase Siluria, la fragata Havoc es un diseño antiguo que se remonta a una época en la que clases como ella y el destructor clase Predator aún no habían sido sustituidas por clases de escolta más nuevas y ahora omnipresente como la Espada y la Cobra. Incluso entre las flotas del Segmentum Tempestus, esta clase no es muy común y la nave se encuentra más a menudo en compañía de los Rogue Traders que al servicio de la Armada Imperial. Por desgracia, este aspecto también le ha convertido en una clase de las favoritas de los asaltantes, y varias de estas naves tuvieron que ser perseguidas y destruidas tras caer en manos de piratas y renegados. No obstante, fue una escolta importante en su época, y algunos aspectos de su diseño se incorporaron más tarde a la clase de fragatas Espada y Falchion. Este tiene una eslora de 1,6 kilómetros, una manga de 0,4 kilómetros, una masa de aproximadamente 6 megatoneladas, una tripulación de 24.000 tripulantes y una aceleración de 5 gravedades con máxima aceleración sostenible. Además está armado con baterías de armas dorsales y baterías en la proa. Fragata clase Espada. La venerable fragata clase Espada ha servido hábilmente a la flota de batalla Obscurus durante miles de años. Cada parte del diseño y construcción de la nave ha sido probada en innumerables enfrentamientos. Las baterías de armas basadas en láser de la Espada y el importante conjunto de torretas tienen un excepcional nivel de preparación del 82,2%. Sus propulsores de plasma son unidades sencillas y robustas copiadas muchas veces en otras naves y pueden ser reparadas por artificieros con una formación mínima. Es una nave escolta clásica en todos los aspectos. Pocos acorazados luchan sin al menos un par de espadas para proteger sus espaldas.
Esta nave tiene un largo de 1,6 kilómetros, un ancho de 0,3 kilómetros y una masa de 6 megatoneladas. Esto con una tripulación de 26.000 tripulantes y cuenta con una aceleración de 4,5 gravedades de aceleración máxima sostenible. Y como armas, solo cuenta con baterías de armas. Ahora pasemos a hablar de los destructores. Destructores clase Viper. Durante la prerrogativa Gariox, muchos destructores Cobra fueron reconvertidos para llevar torpedos de abordaje. Se les retiró la batería de armas principales y se les añadieron turbos lanzatorpedos adicionales. El experimento no fue un éxito. Los escoltas no podían llevar tripulaciones suficientemente numerosos para tripular los torpedos adecuadamente y pilotar el buque. Estos buques han demostrado ser malos escoltas de convoyes, pero han tenido un éxito sorprendente en las flotillas de apoyo de la flota. Por ello, la mayoría de los Viper se han mantenido en esta capacidad y se siguen construyendo, aunque ya no utilizan torpedos de abordaje, pero es lo suficientemente rápido y maniobrable para llegar a una posición desde donde sus torpedos causarán el mayor daño posible. Además, tiene un largo de 1,6 kilómetros, un ancho de 0,3 kilómetros, una masa de 5,7 megatoneladas, y una tripulación de 15.000 tripulantes y una aceleración de 7,6 gravedades con máxima aceleración sostenible. Y bueno, sus armas son los torpedos que tienen en la proa. Destructor clase Cobra. Los escoltas de clase Cobra constituyen una parte importante de la flota de combate Obscurus, y su versatilidad lo convierte en una de las naves favoritas para la exploración, las patrullas y las incursiones. La principal ventaja de la Cobra es su gran velocidad que le permite alcanzar a las naves ligeras y rápidas preferidas por los piratas. El ejemplo más famoso en el sector gótico fue la patrulla Scargull del capitán Walker, que destruyó 17 naves piratas en los 12 meses anteriores a la guerra gótica. Los Cobra miden 1,5 kilómetros de largo, 0,3 kilómetros de manga, tienen una masa de 5,7 megatoneladas y una tripulación de 15.000 tripulantes. Además, tiene una aceleración máxima de 7,6 gravedades con máxima aceleración sostenible. Este torpedero tiene como armas torpedos de proa y baterías de armas. Y por último están los transportes. Eran en su mayoría naves mercantes fletadas que entraron en servicio para transportar material de guerra a los sistemas bloqueados. Mientras que muchos otros eran buques de apoyo de la Armada Imperial utilizados para reabastecer flotas y formar bases de reparación temporales en sistemas aislados. Las tripulaciones de estas pequeñas naves, a pesar de no estar entrenadas en las artes de la batalla, luchan valientemente contra adversidades a menudo imposibles y pagan un alto precio en sangre por sus esfuerzos. La mayoría de las naves de transporte llevan algunas armas para protegerse de los piratas y otros asaltantes, pero sin unos sensores decentes y un control de fuego por parte de oficiales experimentados, las posibilidades de disparar al enemigo son minúsculas, pero como armas tienen baterías de armas en las dorsales. Transporte clase Carraca. La clase Carrack es un intento reciente de recrear el antiguo concepto de galeón estelar. La impresión cada vez mayor entre los constructores de barcos comerciales, al igual que muchos ciudadanos del imperio, es que la galaxia se está convirtiendo en un lugar más peligroso y que el fin de los tiempos se acerca rápidamente. Ciertos capitanes cartistas depositan su fe en su carguero bien armados y sólidamente construidos, diseñados desde cero para ser capaces de transportar cargas pesadas y al mismo tiempo enfrentarse a incursiones ligeros u otros sinvergüenzas. La clase Carrack es un producto de los astilleros que se asientan en los bordes adyacentes de los subsectores Calix y Ixianat, donde los viajeros a menudo deben enfrentarse solos a los terrores más repugnantes que brotan de las profundidades del espacio intergaláctico. Robustas y vigorosas, estas robustas naves desmienten la trillada acusación de que la construcción naval imperial es un arte en extensión. Aunque el diseño tiene menos de 1000 años, estos barcos son tan audaces y fuertes como cualquier transporte de su tamaño en la historia del imperio, y han evitado muchas incursiones piratas desacertadas. Este transporte Carraca tiene una eslora de 2,5 kilómetros, con una manga de 0,4 kilómetros, una masa de 8,5 megatoneladas y una tripulación de 19.500 tripulantes, y tiene una aceleración de 2,3 gravedades máximas de aceleración sostenible.